Las luces de Washington parpadean en la penumbra, mientras una voz resuena en los pasillos del poder. No es gran cosa, son solo pequeñas peleas. Con esas palabras, Donald Trump desató una tormenta que, un incendio, no era una frase aislada, no era un error improvisado, era un síntoma de algo más profundo, la estrategia de un líder que sabe jugar con el lenguaje para moldear percepciones, incluso violencia doméstica, enviaba un mensaje doble, reforzar su imagen de líder duro y al mismo tiempo desplazar la atención de otros frentes donde su administración estaba bajo fuego. El riesgo era inme. Oscuros donde se escriben las leyes y se deciden presupuestos. La frase se pronunció en un evento transmitido en vivo. Las cámaras enfocaban a Trump, iluminado por los reflectores. En cuestión de llevaron la cita en letras negras y contundentes. The Washington Post calificó las palabras como un retroceso peligroso. En la CNN, analistas de seguridad doméstica advertían, no es solo una opinión. Derechos humanos comenzaron a movilizarse. Refugios para mujeres maltratadas reportaron un aumento en las llamadas. Muchas víctimas confesaban lo mismo, si el presidente dice que no es grave, como cultural, era una jugada política, desviar la atención de otros escándalos, desde las investigaciones judiciales hasta las tensiones internacionales, era prioridad, y, en esa estrategia, el tema de la crimen, hasta Trump lo dice, comenzaron a aparecer en interrogatorios y juicios. La sombra de Washington se extendía desde los discursos hasta los tribunales. Detrás de esta aparente torpeza verbal, oficiales, en el terreno político, esta minimización operaba como un arma psicológica, mientras la oposición se concentraba en criticarlo por falta de sensibilidad, él consolidaba el apoyo de una millones de personas sufren violencia de pareja cada año, cada minuto, 20 mujeres son agredidas físicamente por su compañero, y, aún así, la máxima autoridad del país decidía reducirlo a pequeñas Las víctimas quedaban atrapadas en medio de una guerra retórica donde sus vidas eran la moneda de cambio. La primera consecuencia fue psicológica. Millones de mujeres escucharon en cadena nacional que, símbolo de insensibilidad, pero la maquinaria de comunicación de Trump respondió con fuerza. Sus portavoces insistían, el presidente habla de la vida real, no de estadísticas inventadas. La narrativa presentaba como defensor de los derechos humanos, aparecía ahora como un gigante que normalizaba la violencia contra los más vulnerables. A largo plazo, el impacto podía ser devastador. Cuando el al exmandatario intentaban justificar su postura como un acto de realismo político, Trump, hábil en el arte de moldear la narrativa, entendía perfectamente lo que estaba en juego. Su base más escalofriante, en estados clave como Ohio, Florida y Pensilvania, casi el 40% de los hombres republicanos consideraban que la violencia doméstica era un problema exagerado por la izquierda. Trump agresiones crecían sin detenerse, la presión aumentaba, periodistas exigían respuestas, senadores demócratas exigían audiencias públicas. Trump lo sabía, había llegado el momento de su jugada más contra las fronteras abiertas, contra el caos traído desde afuera. La táctica funcionó como un relámpago en la tormenta. Los titulares cambiaron de tema. Las redes sociales, que antes servían de anzuelo, pero bajo esa cortina de humo, la violencia doméstica seguía creciendo como una herida infectada en el corazón de Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos publicaron un informe de cuando el líder del país resta importancia a un problema, millones de personas lo imitan, en comunidades rurales, en suburbios conservadores, en ciudades olvidadas, las víctimas comenzaron a sentir cura. Estrategia era invisible en las gráficas políticas, era un precio pagado en gritos que nunca llegaron a los noticieros, en rostros ocultos tras puertas cerradas, en cicatrices que jamás serían mostradas. Líder, las sesiones eran tensas, con discursos cargados de dramatismo. Un senador demócrata llegó a leer en voz alta testimonios de mujeres sobrevivientes, con la sala en completo silencio. Aún así,
El Congreso estaba dividido, pero la sociedad comenzaba a sentir la fractura aún más profunda, la de un país que no podía proteger a sus propias familias. Miles de personas salieron a protestar en D.C., sido asesinados por sus parejas. Los medios de comunicación mostraban imágenes impactantes, velas encendidas frente a la Casa Blanca, consignas gritando el nombre de las víctimas, pero Trump no aparece. Acusaciones contra rivales políticos, insultos contra la prensa, discursos incendiarios sobre economía y migración. La palabra violencia doméstica desapareció por completo de su vocabulario. Se convirtiera en un fantasma que tarde o temprano lo perseguiría en la campaña. Mientras tanto, en los refugios para víctimas, la desesperación crecía. Trabajadoras sociales denunciaban falta de fondos. Políticos, cada número tenía un rostro, una historia, un hogar destruido, pero en la narrativa nacional, esas vidas quedaban reducidas a estadísticas. Trump continuaba con sus mítines multitudinarios, humano que se acumulaba como una sombra imposible de ignorar. Aunque el poder intentara enterrarlo bajo titulares manipulados, el tema volvió a emerger con fuerza cuando un caso particularmente brutal. Algunos republicanos comenzaron a exigir que hablara. La tormenta era inevitable, el silencio ya no servía como refugio, las preguntas se acumulaban, las cámaras lo perseguían, los periodistas no dejan. Evitaba pronunciar la frase violencia doméstica, estaba enviando un mensaje oculto a sus seguidores más fieles: no es un tema importante. Esa omisión calculada se convertía en una señal indirecta. Prioridad nacional. ¿Por qué ellos deberían preocuparse? Esa cadena de indiferencia se multiplicaba como una sombra que se extendía por cada rincón del país. En las universidades, analistas políticos. Nacional. El silencio de Trump no era ignorancia, sino cálculo. Él sabía que cada declaración mal medida podía convertirse en un campo minado electoral. Prefirió guardar sus balas para las guerras que, protegida por un silencio que era tan fuerte como un grito. Dentro del propio Partido Republicano, algunos comenzaron a incomodarse con la estrategia. Senadores jóvenes, mujeres políticas y gobernador. Fue seca, Nadie gana elecciones hablando de violencia doméstica. La gente vota por miedo y seguridad, no por problemas del hogar. Era una sentencia que revelaba cómo la estrategia no era improvisada, de proteger la imagen del movimiento de Trump. Mientras tanto, en la oposición, los demócratas buscaban convertir la omisión en un símbolo. Cada discurso en el Senado, cada aparición en televisión, cómodos con la estrategia, pero nadie se atrevía a desafiarla públicamente. Trump seguía siendo la sombra dominante del partido, y desafiarlo equivalía a un suicidio político. Los historiadores convierte en un monstruo mucho más difícil de derrotar. Programas de televisión especializados en política mostraban gráficos que comparaban cifras, mientras Trump minimizaba el problema, más de 10.000. Como un capítulo oscuro en la política estadounidense, una etapa en la que la voz del líder más mediático del país decidió no pronunciarse, dejando un vacío que costó vidas. Las víctimas y los movimientos. Comenzaba a dibujarse la tormenta de un juicio social, una condena inevitable que ni el más hábil político podía esquivar para siempre. Las encuestas nacionales mostraban un país dividido. Para los América Latina criticaban el hecho de que Estados Unidos, la autoproclamada nación de la libertad, estaba ignorando una de sus crisis internas más graves. La imagen global del país comenzaba a deteriorar. Fractura social que crecía día tras día. En los refugios para mujeres, trabajadoras sociales denunciaban que el silencio presidencial tenía efectos directos: menos fondos, menos atención mediática. Decenas de miles de seguidores llenaron el estadio, ondeando banderas y gritando su nombre. En el escenario, el expresidente habló de migración, economía, libertad, patriotismo. Pero una vez más, los analistas que observaban el evento coincidían en una conclusión: Trump había tomado la decisión consciente de enterrar el tema, apostando a que sus seguidores jamás lo exigirían. Para él, la viole, más viva que nunca,
y mientras el mitin terminaba con fuegos artificiales y vítores, en algún lugar de Estados Unidos otra mujer marcaba desesperada el número de emergencias, preguntándose si alguien. Justicia, su testimonio estremeció al país, se volvió viral en cuestión de horas y obligó a la prensa nacional a retomar el tema. El eco de esa voz rompió la cortina de humo. Cada cadena televisiva sociales, aquel testimonio se transformó en un símbolo. Hashtags como "Yo no callo" y "Escuchen a sus voces" llenaron las pantallas, enfrentando directamente el discurso implícito del expresidente, lo que muro de silencio más fuerte de la política estadounidense, y esa grieta comenzaba a ensancharse. El tema ya no era solo doméstico. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional emití Trump, señalando que su silencio era una señal peligrosa de indiferencia frente a los derechos humanos. En América Latina, intelectuales y periodistas comenzaban a hablar de la paradoja estadounidense. Empezaba a deteriorarse de forma acelerada. Trump, por su parte, desestimó esas críticas como interferencia extranjera. En sus mítines, decía que nadie iba a decirle cómo gobernar a América. Su cese de violencia doméstica estaban colapsando. Trabajadoras sociales denunciaban que no había fondos suficientes, que las listas de espera eran interminables, que muchas mujeres debían regresar con sus sin protección, niños expuestos al peligro, familias destrozadas. Los reportajes mostraban habitaciones abarrotadas, colchones en el suelo, voluntarios desesperados intentando sostener lo insostenible. Era una prueba viviente de ese fracaso. La nación comenzaba a preguntarse cuánto tiempo podía durar esta negación antes de que explotara en un escándalo imposible de contener. La prensa nacional, grandes letras rojas, testimonios desgarradores. Era un golpe coordinado para obligar al tema a ocupar el centro del debate público. Las cadenas de televisión transmitieron programas especiales de una. Compartieron las portadas, miles escribieron relatos personales, y el hashtag, "El silencio mata", alcanzó tendencias globales. El país entero ardía en un debate que ya no podía silenciarse. Trump respondió. Comenzaron a mostrar un cambio inesperado. Mientras la base dura de Trump seguía fiel, los votantes independientes, clave en cualquier elección, comenzaban a darle la espalda. Las cifras eran claras. Trump se negó. Su orgullo y su convicción estratégica lo mantenían firme. Si cedo ahora, me verán débil. El país, sin embargo, estaba cambiando. Lo que comenzó como un silencio calculado se transformó. Comunicados ni con justificaciones. Se quedan ahí, flotando, como un recordatorio de que el discurso puede ser tan peligroso como un arma. La gran incógnita es, ¿hasta qué punto esas palabras habrán